Ujú. ¿Listos? Bueno, entonces buenas noches o buenas tardes nuevamente. eh, para recordarles entonces que estamos en nuestro segundo encuentro sincrónico, salvo de un encuentro asincrónico que les dejé un mensaje en YouTube para que pudiéramos hacer una pequeña retroalimentación. Entonces, la idea de este encuentro, pues, es tratar de aclarar algunas dudas que se nos hayan presentado a lo largo de los trabajos o de pronto que no nos quedó algo claro y hacer como un pequeño recorrido histórico que quiero mostrar como los 4 periodos o 5 periodos de la historia de la ética. Pero pues entonces recordar simplemente que en nuestra primera actividad realizamos un mapa conceptual sobre el libro de Teología de la Moral Fundamental de José Román Flecha. Hicimos un mapa conceptual presentando pues la estructura de este primer capítulo. En nuestra segunda actividad nosotros, y quiero aquí detenerme un poquito, invitábamos a que leyéramos esta encíclica del Papa Juan Pablo II de la Veritatis Splendor, que es sobre el esplendor de la verdad. Y pues aquí se nos expone de manera muy clara la doctrina católica referente a temas muy concretos y sobre todo temas relacionados con la teología moral. Y palabras como la conciencia, como la libertad, pues entonces es interesante que hay una moral que se fundamenta en valores filosóficos antropológicos y que pues nuestra Iglesia Católica está haciendo una buena reflexión al respecto. Sí, que Entonces, para eso quisiera que hiciéramos un pequeño sondeo, y no sé, ya que creo que Juliana se conectó. ¿Han escuchado algo de la ética en la historia antes de llegar a esta encíclica? Porque estamos hablando de una encíclica del siglo XX, pero pues antes hubo muchas doctrinas, pensamientos, sistemas éticos que fundamentan todo el pensamiento de la actualidad y a lo que vamos a llegar, que es la última parte de bioética. Entonces, no sé si han escuchado algo, quisiera hacer como un pequeño diagnóstico. Sabemos la diferencia entre ética, religión, civismo, valores y moral. profe, pues entre todos no. Eh, Moral, civismo, o sea, civismo viene más como de lo, pues según lo que yo entiendo, de la de, sociedad. de la sociedad, o sea, como las leyes que tienen dentro de la sociedad civil. Pues no sé. Ética es muy diferente pues a la conciencia y a la moral, porque también es como lo que habla de un paradigma social y de cierta condición que se establece dentro de lo que es bueno y está mal según la sociedad, no según la conciencia o la religión. Exacto. Y lo otro no sé. Bueno, Bueno, yo pues lo que se me viene a la mente en este momento cuando escucho hablar de eso es en las primeras corrientes filosóficas que trataban de, de modelar en cierta manera el comportamiento del hombre. Yo diría que ahí podría comenzar la ética como tal. muy bien, sí, tenemos un buen fundamento. Entonces, lo que yo les voy a decir a continuación, pues no es camisa de fuerza, es alguna postura, un sistema ético que quiero presentarles rápidamente para vislumbrar lo último que llamamos las éticas aplicadas, pero pues quisiera que empezáramos hablando algo de la etimología. Entonces, nosotros sabemos que somos una sociedad occidental, lo que quiere decir que nos alimentamos de la cultura griega y de la cultura romana. Por tanto, en literatura, en filosofía, en ética, en muchos campos del saber, nos cimentamos o bebemos de estas culturas, como les decía anteriormente. Entonces, los grandes pensadores han dividido la historia en 4 momentos precisos, algo que llamamos la época antigua, la época medieval, la época moderna y la época contemporánea. Pues así como hablamos de filosofía, hablamos de teología, hablamos de literatura, entonces la ética también la podemos encuadricular en estos 4 o 5 periodos de la historia. En la antigüedad, la ética iba encaminada a la formación de las virtudes. Era una ética de la formación del ciudadano, del hombre que vivía en la polis. Me explico.
Aquel tridente filosófico de Sócrates, Platón y Aristóteles hunden las raíces para hablar de la famosa arete. Arete significa esa virtud, esa fuerza. Entonces, la ética de la antigüedad estaba basada en una formación de virtudes, de valores de un buen ciudadano, el que se comportaba en la polis, la ciudad-estado. Por ejemplo, podemos recordar varios libros de Aristóteles, este gran pensador de la antigüedad, la Ética Nicómaco. Él precisamente dice que la ética eh, y las virtudes se pueden aprender. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos ejercitarnos en ellas. Al escribirle a Nicómaco, él dice precisamente que nosotros, para ser hombres justos y prudentes, debemos ubicarnos en el centro. Diríamos desde una doctrina religiosa, ni pecar por el exceso, ni pecar por el exceso. La virtud está en el justo medio, en saber bien dónde están nuestras acciones. Mientras tanto, Platón, en su obra La República, en la consolidación del Estado, él presenta las famosas cuatro virtudes cardinales, diciendo que son las que deben tener los gobernantes, y por encima de esas cuatro virtudes cardinales se debe encontrar la virtud de la justicia para que la sociedad esté medianamente en orden. A la par de esta ética de la antigüedad existieron otras escuelas, la escuela estoica y la escuela epicúrea, que también aportan varios ejes de pensamiento a nuestra reflexión. Aportan la famosa expresión de la ética del placer, el famoso hedoné, y la ética holística, la ética de la naturaleza. Esto, a grosso modo, lo que aporta la ética de la antigüedad. Estamos hablando de los primeros 7 siglos antes de la era cristiana. Con Cristo se marca un hito en la historia y entonces aparece el pensamiento cristiano, que algunos lo han ubicado desde el siglo I hasta el siglo XV o desde el siglo III hasta el siglo XV. Esto para hablar de la historia del pensamiento. Concretamente a nosotros nos interesa hablar en cuestiones de ética. ¿Qué ha pasado? Pues en cuestiones de ética aparecen los manuales, una ética, digamos, digámoslo así, una ética muy casuística, porque es una ética de los libros. En el caso judeocristiano tenemos las Sagradas Escrituras, que son las que van a dictaminar el actuar humano para juzgar una acción. Y se juzga porque ya está en un papel y porque hablamos de la ley divina. O sea, Dios lo dice y entonces por eso tenemos que comportarnos. Entonces, en este periodo de la ética medieval, pues aparecen grandes pensadores y el más representativo de ellos es Santo Tomás de Aquino. En su Suma Teológica da la definición de la justicia, habla de la sociedad y pues habla también del actuar humano. Obviamente, esto no solo desde una experiencia de fe, sino también desde los rasgos característicos del raciocinio, pero siempre enfocada a lo que dice la palabra, la Sagrada Escritura. Hay un momento histórico antes de llegar a la modernidad que lo podemos llamar, si me lo permiten, como una época bisagra. Es decir, que la puerta queda entreabierta, cerrando la antigüedad y abriendo la modernidad. Este periodo lo llamamos el Renacimiento. En el Renacimiento se dan otros momentos históricos a la par. Tenemos el humanismo, tenemos la Reforma, tenemos el enciclopedismo y tenemos la Contrarreforma. Una breve palabra de cada uno de ellos. El Renacimiento es precisamente volver a, porque muchos han dicho que en la Edad Media pues se habló muchos temas de Dios, el teocentrismo, y en temas de ciencia pues se quedó estancado. Entonces han dicho que el Renacimiento es precisamente que la luz, la ilustración aparezca, vuelvan a tener valores antropocéntricos, unas visiones donde el hombre es el centro desde la parte del raciocinio. En estos momentos también, antes de llegar a todo el movimiento de la modernidad, se da algo en la iglesia y que es importante para nuestra concepción, la famosa Reforma de Martín Lutero en Alemania. Pues conocemos la historia, hay una segunda fractura histórica de la religión católica y nace el protestantismo y con ellos nacen unas nuevas interpretaciones de las Sagradas Escrituras, que eso es importante para nuestra visión de la ética. También tenemos entonces que el conocimiento se empieza a encuadricular en lo que nosotros podemos denominar tomos, y esto es el enciclopedismo. Todo el conocimiento se empieza a particularizar y entonces aparecen las famosas enciclopedias. Y finalmente, en este periodo
de la Ilustración, en este periodo del Renacimiento, hablamos también de la Contrarreforma, que es la respuesta que da la Iglesia al movimiento que inspiró Martín Lutero. Estos momentos históricos abren la puerta para la época moderna. Y en la época moderna necesariamente aparecen lo que nosotros ya conocemos, los sistemas éticos consolidados. Empezamos a hablar de capitalismo, empezamos a hablar de utilitarismo, empezamos a hablar de unas éticas del deber, aparece Kant, aparece Luke, aparece Maquiavelo, aparecen un resto de pensadores que van a tratar de hacer más explícito el mensaje ético. Damos un salto entonces a la época contemporánea, y en la época contemporánea, sobre la década del 70, más o menos, aparece en Estados Unidos un movimiento o una ola desde la parte médica, donde un pensador llamado Potter quiere unir las partes científica con la parte humana, y aparece la famosa expresión de la bioética. Si ustedes han leído los contenidos de la materia, la última unidad, pues vamos a enfocarnos en problemas bioéticos. Y esto, pues, obviamente también a la luz de una corriente ética que se llama el personalismo. Vuelvo a centrar la atención entonces. Sobre la década del 70, en Estados Unidos se da un movimiento, ya que algunas personas inescrupulosas estaban utilizando al ser humano para experimentar sin un consentimiento, sin haberles informado. Entonces se reunieron en Belmont y dictaminaron una serie de principios, 3 para ser exactos, en la experimentación humana. Entonces, que no le causaran daño, que siempre buscaran el bien y que se respetara la autonomía. Básicamente esto. Desde allí aparecen las famosas éticas aplicadas de la época contemporánea, es decir, unas éticas casuísticas. Y todo este movimiento se va consolidando en lo que hoy día hablamos del boom ético desde la visión bioética. Desde la visión bioética, entonces hablamos de esa ética principalista, que se ve sobre todo en la parte médica e incluso en algunas ramas de la religión, ya que solo juzgamos desde el actuar por unos principios que rigen el actuar humano. También hay otras personas que se rigen por otra ética de la época contemporánea, que es la ética de las consecuencias, o sea, solo juzgamos cuando se termina el acto. Y finalmente una ética que es la que queremos centrar la atención y que está cimentada desde estos documentos de la Iglesia, entre ellos la Veritatis Splendor, que es la ética personalista. Esta ética personalista es la que promulgó el Papa Juan Pablo II en varias de sus encíclicas, donde centramos la atención en el valor de la vida, en el valor de la persona humana. Y no suena redundante decir persona humana porque tenemos que matizar. Entonces, esa es la persona humana a la que tenemos que rescatar, colocarla en el centro, respetarle la vida y hacer todo lo posible para que tenga una calidad de vida. Y entonces ahí aparecen ejercicios que les presenté en las actividades. Entonces, desde la iglesia, desde nuestra visión, empezamos a hablar de la conciencia, empezamos a hablar de la verdad, empezamos a hablar de la memoria, empezamos a hablar de la razón, de elementos importantes que tiene el hombre como unas facultades superiores que le permiten decidir. Entonces tenemos que tener estas bases históricas y perdón este vuelo de pájaro tan rápido para llegar a estas conclusiones, pero es importante saber que la ética no nació hoy, que tiene unos fundamentos en la antigüedad y que la tenemos que tratar de aplicar. Entonces, en toda esta reflexión ética tenemos que tener presente, como bien lo decían la mayoría de ustedes en sus videos, pues que el hombre tiene algo que lo hace especial, que lo hace reflexionar sobre su actuar, y eso es la conciencia, ¿no? Dicen los documentos de nuestra iglesia que la conciencia es esa voz de Dios que resuena en nuestro interior y que nos ayuda a dictaminar lo que hacemos bien de lo que hacemos mal. Primera premisa, solo al ser humano se le puede juzgar la bondad o la maldad de los actos. Esto es la moralidad de los actos humanos. Y entonces, para poder juzgar un acto humano, básicamente tenemos que tener presente unos elementos. Tenemos que conocer cuál es la intención de la persona, cuál es el fin que persigue esa persona, cuál es el ambiente que tiene esa persona, cuáles son las circunstancias y finalmente cuáles son las consecuencias para tratar de decir un juicio medianamente acertado del asunto.
Termino mi intervención entonces en esta parte histórica para decir, tenemos un proceso histórico y que incluso hoy día todavía no llegamos a diferenciar bien estos términos que les planteé al principio: ética, moral, civismo, religión. Entonces quisiera matizarlos. La palabra ética y la palabra moral tienen una misma etimología. La palabra ética viene del griego ethos, que significa costumbre, y la palabra moral viene de las expresiones latinas mormoris, que significan costumbres. La palabra civismo viene de una palabra latina, civitates o civitates, que significa ciudadano, ciudad, y la palabra religión viene de una etimología que quiere decir religare, debajo de, sujeto a. En el contenido y la interpretación pudiésemos decir que es lo mismo, pero tenemos que matizar. La ética la tenemos que entender desde la visión externa, es decir, las normas sociales, el juzgar el actuar humano, pero desde una tercera persona, cómo nos comportamos. La moral la podemos entender desde una parte interna que nace con nosotros, cómo asimilamos los valores externos. El civismo es una formación también externa, pero encaminada a los cumplimientos simbólicos o civiles de la ciudad, y la religión pues al deseo de la trascendentalidad. Todo esto tiene en común un elemento importante que debemos tener muy presente en nuestra reflexión, y es precisamente los valores. Los valores como estos principios que ayudan a encaminar nuestra conducta hacia un fin especial. Desde la ética de la antigüedad con el medioevo siempre se ha dicho, y es el pensamiento de la Iglesia, que el hombre se maneja por un fin eudemonista, o sea, tiene una finalidad, siempre apuntamos a algo. Entonces, esta breve intervención para hablar de la historia y para matizar estas palabritas, para decir pues que esta asignatura de Evangelio y Vida sí tiene razón de ser, porque nosotros como teólogos o como futuros teólogos no podemos desconocer el recorrido histórico de estas corrientes o sistemas éticos, y sobre todo para empezar desde la Iglesia a responder a los retos actuales, a lo último que les decía hace un momento, y es precisamente a la visión bioética. Hoy, cómo nosotros debemos responder a problemas o a dilemas éticos como el aborto, la eutanasia, el vientre subrogado, la clonación, la fecundación in vitro. Bueno, cantidad de temas que vamos a tratar de matizar en un encuentro, y ojalá me gustaría que compartiéramos con muchos más estudiantes. Entonces voy a quedarme callado un momento para ver si tienen alguna intervención, alguna pregunta de esto que estoy tratando de compartirles. No sé si todavía tenemos a Mariana, Juliana, ¿están por ahí? Yo tengo una pregunta. Cuéntanos. Frente a lo que usted decía, que entre ética, moral, civismo y religión es lo que tenemos en común los valores, las virtudes se pueden considerar no solo dentro de la religión, también se podrían considerar como algo universal en el sentido de hablar de ética, moral, civismo y religión. Efectivamente. A nosotros, y te coloco un ejemplo sencillo. Cuando estábamos en primaria nos enseñaban los famosos puntos cardinales, ¿cierto? Norte, sur, este, oeste u oriente, occidente, según corresponda. Pues fue Platón el que habló de las famosas virtudes cardinales, que para que la sociedad se rigiera bien tenía que tener justicia, templanza, fortaleza, sabiduría y sobre todo justicia. Y en la época medieval, bueno, estas primeras virtudes cardinales el hombre las adquiere con la práctica, pero el plus que da la religión, y en este caso la religión cristiana, cuando digo cristiana me refiero al catolicismo, la religión cristiana da el plus de las famosas virtudes teologales, pero matizando que el hombre no las adquiere, las da Dios. Dios le da fe, Dios le da caridad y Dios le da amor. Entonces cuando el hombre, y esta es una visión desde la ética personalista, usted tiene las virtudes teologales, tiene las virtudes cardinales, usted es el hombre perfecto, el hombre justo, el hombre que puede lanzar un juicio acertado en la sociedad. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta también frente, o sea, se supone que nosotros alcanzamos, logramos o adquirimos este tipo de virtudes, o sea, el hombre no nace con estas virtudes, sino que se van formando en el hombre de acuerdo también a la sociedad. Es válido decir,
¿Me repites otra vez? ¿Me repites otra Que vez? sí es válido. ¿Es válido qué? Ahí me escuchas. Sí, ahora sí. Es válido decir que el hombre adquiere todo ese tipo de virtudes o simplemente son regalo, gracia, don o adquisición o logros personales del hombre. O sea, en el transcurso de su vida y de todo lo que se va realizando en él, permite que él vaya adquiriendo eso o simplemente nacemos con eso, pues con ese tipo de virtudes innatas en cada quien tiene su caridad, cada quien tiene su grado de, o simplemente se van adquiriendo, se van puliendo, se van otorgando por gracia divina o eso no es, pues no, no sé, o sea, no es que cada quien pueda tener su virtud, todos tenemos virtudes, no, pues me confundí. Sí, mira, es que es muy sencillo. Obviamente nosotros nos tenemos que parar de alguna orilla. Y desde la orilla que estemos observando, pues vamos a decir, algunos vamos a hablar de la corriente innatista, es decir, que nacemos con unos principios y que lo que hacemos con el tiempo es pulir esos principios. Otros dirán, no, efectivamente, nosotros los adquirimos es con la práctica. La idea o lo que yo les quiero compartir es que no nos cerremos en una sola visión para poder hablar con todo mundo. Entonces yo, si me lo preguntan con lo poco que he trabajado, pues soy de la corriente que las virtudes se adquieren con la práctica, pero desde el ámbito religioso también son dadas por Dios, las teologales, porque tú no le puedes pedir a una persona atea que sea creyente en aspectos religiosos. Te coloco un ejemplo sencillo. No sé si sabemos matizar la diferencia entre filantropía y caridad, y así podemos hablar desde una virtud. La filantropía es el amor al ser humano. Es decir, yo hago acciones solidarias porque la persona es humana, igual que yo, tiene la misma dignidad. Pero si yo hablo desde el ambiente religioso, ese valor se convierte en la caridad. Es decir, yo hago una obra caritativa a otra persona porque es mi prójimo, por tanto es criatura, creación de Dios y se convierte en mi hermano. Pero para poder entablar un diálogo hablamos del mismo valor, la solidaridad. Solo que en la religión lo hablamos desde el aspecto caritativo y desde la filantropía o desde lo civil lo podemos hablar desde la dignidad o la solidaridad por ser persona simplemente. No sé si me hice entender o confundí más. No, profe, gracias. Profe, y tengo una pregunta, o sea, frente a la doble moral, la triple moral, yo no sé, o sea, hoy es muy fácil ver personas que, bueno, independientes, si son creyentes, no creyentes, que le apuestan a una conciencia supuestamente activa, no sé, buena, y al mismo tiempo está esa conciencia permisiva, esa conciencia laxa, esa conciencia que todo es normal, pero tienen esas dos conciencias o esas doble vidas o esas tres vidas y es como normal, o sea, uno frente a eso, pues cómo se puede actuar o cómo se puede clasificar o cómo se puede sustentar también desde una parte ética, civil, lo que estábamos hablando, religiosa. Sí, mira, es muy sencillo. Yo parto del principio que nosotros no podemos ser agentes neutros. Una cosa es que usted respete la mentalidad de la otra persona, pero usted debe tener sus principios definidos. Usted debe pararse de su orilla y saber, por ejemplo, que si son religiosos, que si son laicos, que si son ateos, pues se le va a respetar como persona, pero el argumento se puede debatir. Entonces, todas las personas que de alguna u otra manera han tenido una formación y ostentan cargos y dicen haber recibido ética, porque hoy día la ética se reviste en muchos nombres, deontología, ética profesional, ética ambiental, bioética, bueno, todo el mundo ve bioética y aparte la refuerza con temas de civismo y algunos también con temas de religión. Entonces, el problema no es fallar o hacer algo malo, el problema está en que nosotros sabemos que esa acción es mala, pero como de pronto no hay nadie que nos hace caer en cuenta de nuestro error y ahí viene nuestra tarea, la conciencia es una y la conciencia ya decimos que es una facultad superior la que nos dice, oiga, por ahí no es, está actuando mal, es decir, enmiende su camino. Pero te coloco un ejemplo sencillo y a veces suele herir susceptibilidades. Si yo como docente, ningún estudiante me hace caer en mis errores o ningún colega me hace caer en mis errores, pues yo voy a pensar que lo estoy haciendo bien por la fuerza de la costumbre y mi conciencia empieza a volverse laxa. Es decir, que yo ya
actúo como por inercia, voy haciendo las cosas. Eso en el campo civil. Pero si una persona religiosa comete algún problema y nadie le hace caer en cuenta de su problema, lo que está haciendo es deformándole esa conciencia. Porque ciertamente lo decían en la antigüedad, el hombre es un ser social y la misma sociedad nos ayuda a formar o a deformar nuestra conciencia. Hoy día ya no se nos hace raro una violación, un secuestro, un robo, la corrupción, porque no, profe, es muy normal. No, lo estamos haciendo normal, no es normal. Hay una conciencia, hay unos principios y esos principios no van a cambiar, son imperecederos. Lo que pasa es que nosotros nos hemos convertido ¿cómo es la palabra? En una ética una ética muy casuística. Entonces vamos hablando y vamos perdonando y ciertamente sí, son religiosos y hay que hablar de la misericordia y hay que hablar del perdón, pero como estamos hablando en nuestra materia Evangelio y vida, el Evangelio también es claro cuando dice que hay una aplicación de la justicia. El ejemplo es sencillo. Si yo veo a mi hermano fallar, ¿qué dice el Evangelio? Lo llamo, lo corrijo. Si él no me hace caso, llamo a otra persona para que a la fuerza de dos o tres se corrija, es decir, su acción moral o su actuar se enmiende. Y si no, ¿qué pasa? Pues lo sacamos de la comunidad. Ya son palabras del Evangelio, pero son palabras fuertes y a la hora de aplicar esta ética es complicado, pero esa es nuestra labor. De nada nos sirve tener muchos conceptos si de pronto nos falta la parte práctica. La conciencia es una, el actuar humano es uno, las acciones son muchas, pero está en mi comportamiento con las personas que convivo, cómo me pueden ayudar a ser formadores o deformadores de conciencia. No sé si les, les estoy aportando o quizás confundiendo. No está muy claro, para mí está No, claro. para mí Mm, también, profe. Bueno, entonces, para ir redondeando, pues la idea es que quiero tener una clase ya, la próxima encuentro vamos a hablar propiamente de lo que son los elementos bioéticos, desde Excelente. magisterio. Entonces, aunque el documento no aparece ahí, voy a tratar de dejar un mensaje. Igual no es obligatorio que lo lean, pero sí para que estén permeados. Por ejemplo, Humanum Vitae. La Humanum Vitae es un documento importantísimo para empezar a hablar de elementos bioéticos. Y los invito por lo menos para que lo traten de leer. Ese es un libro que debe ser de cabecera para alguien que estudie ética y que intente hablar desde la moralidad, desde la moral fundamental. Porque en la cuarta actividad que ya veo que algunos de ustedes hicieron y que creo que ya les califique también, el objetivo es analizar desde el magisterio temas de moral, pecado, la falta, el vicio en las conductas morales, una realidad marcada por la libertad, es decir, que el hombre mismo es el que ejerce mal su comportamiento y de allá viene la falla. Y para eso entonces yo les invitaba a que hiciéramos un mapa mental en el cual se condensen los contenidos de la unidad 4. Hago un paréntesis, ya dos estudiantes me han dicho que en la plataforma no encuentran la unidad 4. Anoche que estuve buscando, yo tampoco la encontré. No he podido escribir pues, por cuestiones personales a la parte administrativa para que nos solucione esto. Si de aquí al martes no nos han solucionado, yo facilitaré material para poder solucionar esto. En alguno, no sé por qué está esa unidad así todavía medio floja, pero la idea es que hagamos un mapa mental. Recuerden que la finalidad del mapa mental es la creatividad, ¿no? Que expresemos esos contenidos desde el magisterio, estamos hablando desde el magisterio de la iglesia, hacerlos como más prácticos. Y finalmente, no les he habilitado la última actividad porque la última actividad básicamente va del cuarto encuentro sincrónico que vamos a tener. Es decir, yo les daré algunas pistas y les facilitaré algunos documentos para que conozcamos las bases más importantes de la bioética en la perspectiva cristiana, su origen, sus métodos y principios, tomando como base la filosofía del personalismo. O sea, por eso les estoy diciendo ya pistas desde la humana envite y desde la ética personalista, porque cuando les dé la próxima clase, voy a habilitar, como algunos de pronto ya han tenido la experiencia con este servidor, 5 preguntas, opción múltiple y única respuesta.
Por eso todavía no aparece la unidad 5 habilitada, porque esa unidad sale de uno de los elementos y quiero enfatizar, hacer una clasecita para que queden elementos claros. De entrada les digo, vayan hojeando eso de la ética personalista cristiana y esta encíclica importante que es la Humanum Vitae. Ok. Profe, yo te quería decir que la unidad 4 sí estaba habilitada, pues yo no sé qué pasó, pero ahí estaban los temas de la Sí, inteligencia, la voluntad, propiedades a Sí, la hora de analizar, también estaba lo de la naturaleza del pecado, y lo de la todavía está. libertad y la moral. Pues yo no me he metido hoy a la página de pues a al aula, a Elion, Sí, pero cuando yo hice el trabajo sí está, pues claro, si no, ¿de dónde íbamos a sacar el sí, trabajo, sí. profe? Es que anoche No un sé qué habrá estudiante sí me dijo, pasado. un estudiante me llamó y pues yo leí la misma. ay, no, no está habilitada. Yo estoy en este momento en la plataforma y no aparece, pero antes sí me apareció. Sí, claro. Qué Yo le fácil. dije eso a él porque se me hizo raro que ya como 4 o 5 estudiantes me habían mandado el trabajo muy juiciositos. Entonces yo tengo que escribir ya, Sí, ya el porque lunes, será Sí, escribir el lunes, a ver. Si es no me dan falla de la solución, plataforma. tal vez algún problema con la plataforma, sí. sí, porque sí estuvo, no, no es que usted no lo haya puesto o algo así, pues yo hice el trabajo la semana pasada y esta semana se lo envié, creo, y ahí estaba. Pues yo tengo el resumen de la unidad 4 y aquí tengo todos los temas, los resúmenes para poder hacer el mapa y sí está. Pues no sé qué habrá pasado, habría que mirar de pronto en la página. Sí, sí, porque pues, eso lo voy a detallar mañana y si no, ya el lunes me comunicaré con la parte administrativa a ver qué solución me dan. Pues bueno, Juliana, Mariana, pues yo no molesto más, no les quito más tiempito esta media horita. Eh, Qué bueno sería que ojalá los demás estudiantes que van a escuchar este encuentro, pues hiciéramos el esfuerzo de participar para hacer más rico este encuentro y sobre todo los invito para el próximo, porque muy seguramente les va a ayudar esa sesión para responder el quiz en línea. Confiando en Dios, nuestro encuentro será más o menos por ahí en unos 8 o 10 días, o sea, más o menos en 8 o 10 días habilito ya la plataforma para hacer este quiz, pero es interesante que podamos compartir. Vayan leyendo ese documento y para que enriquezcamos nuestra próxima reflexión. Muchas gracias. Bueno, entonces no les molesto más. Si no estoy Gracias, mal, profe. Mariana nos está grabando, después nos regala el link, Mañana le mando el link. visualizar. Listo. Feliz ¿Algún noche, audio? muchísimas gracias. Bueno, Mariana, Juliana, entonces una feliz noche, un feliz fin de semana y ánimo, ya estamos que terminamos nuestro encuentro, e igualmente para todos los demás compañeros que van a escuchar. eh, ya estamos casi que finalizando, no decaigamos, he visto buenas reflexiones, quería resaltar el compromiso con el video. Estuvo muy chévere, estuvo muy interesante. Eh, Sigamos así, así de juiciosos con nuestras actividades. Gracias. Bueno, Feliz entonces, noche, gracias. que descansen. Hasta luego. Hasta luego. Feliz noche. Chao. Chao. Mm.